Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que está aquí en el estudio Juan Carlos Cepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y Juan Carlos, bienvenido como siempre. Mari Carmen, muchas gracias. Marco, Pepe. Además, me Hola, cae Juan muy Carlos, bien que siempre quieras venir al estudio. Me encanta la idea porque es mucho más sabrosa la plática en el estudio. Es más fácil, Sí, ¿no? Oye, yo sorprendida, bueno, no es tanto porque ya vayamos viendo que está bien, pero ya se cerró esta última, bueno, no sé si es la última la entrega de los sobres, pero esta penúltima fase de la primera licitación de la ronda 1, 26 empresas de Tutti Frutti, de no sé cuántos países, o sea, cuéntanos, muy bien. Sí, es de la ronda 1, como saben, tiene 5 licitaciones. Hemos iniciado 3, 2 en aguas someras de exploración, la segunda de extracción y la tercera de campos maduros en tierra. Y las licitaciones duran varios meses, tienen distintas fases, y en la primera ya recientemente, hace un par de días, el órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya precalificó, es decir, ya revisó esta precalificación, implica revisar las capacidades técnicas, financieras, de ejecución, y le dio ya la categoría de precalificados a 26 licitantes. Que hago la presión, no son 26 empresas, 19, son 19 empresas que sí participan en lo individual, que son empresas petroleras que mostraron las capacidades financieras, de ejecución, técnicas, pero hay otras 19 que se agruparon en 7 consorcios. Entonces, al final son 26 licitantes, 19 empresas en lo individual y 7 consorcios. Esos 7 consorcios también tienen 19 empresas. Al final tenemos 38 empresas. Okay. 38 empresas que ya atravesaron la revisión técnica, financiera de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que incluye, como ustedes saben, también un apoyo que hemos tenido de la Secretaría de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, para revisar la procedencia lícita de los recursos que están ingresando a esta industria. Sí, Juan Carlos, yo creo que es bien importante, bien interesante, porque seguramente mucha gente no tenía esa expectativa de el interés que está despertando, que se está generando con esta apertura energética, y en esta ronda, como tú lo mencionas, ya llevan un avance importante. Estas 38 empresas son empresas ¿de qué nivel? ¿Son empresas grandes? ¿Son empresas internacionales? ¿Hay algunas empresas mexicanas? Cuéntanos. Sí, en general son empresas de un tamaño relativamente grande, porque en las bases de licitación lo que se estableció es que la empresa en lo individual, si quiere participar en lo individual, o el consorcio, tiene que tener un capital contable de respaldo de $1,000 millones. Entonces estamos hablando de empresas de cierta envergadura que tienen que tener esas capacidades para hacer frente a los compromisos, pero toda vez que puedes participar en consorcio, Marco, también hay empresas que no tienes que aportar los $1,000 millones en lo individual, puedes ir en consorcio y eso también facilita. Tenemos empresas mexicanas que están participando de socios en los consorcios. Hay 3 empresas mexicanas que participan en consorcio, además de Pemex, que está participando en lo individual. Y tenemos empresas de todo el mundo. Aparte de estas empresas mexicanas, pues también tenemos empresas europeas, de Francia, de Italia, asiáticas, empresas chinas, tenemos empresas norteamericanas, empresas sudamericanas. Realmente sí hay una concurrencia muy nutrida de empresas de distintas latitudes a nivel internacional. Pues se tenía cierto temor, Juan Carlos, sobre el tema de cómo iba a ser esta ronda con el precio muy bajo del barril de petróleo, del gas, en un ciclo complicado. Se decía, bueno, nos decidimos abrir a México después de tantos años y lo abrimos en el momento en que viene. Abrimos y se cae el precio. Cuando se cae el precio. Sin embargo, para ponernos en dimensión, 38 empresas, a mí me parece muy bien, ¿no? que parece que hay mucho interés. Respecto a otras aperturas que hemos visto, no sé, Colombia, Brasil, otras aperturas, como 38 empresas, parece que sí es bueno, ¿no? Es bueno. Bueno, sin duda, seguimos viendo mucha concurrencia, lo hemos venido platicando en las distintas fases aquí con ustedes. Sí es una participación muy nutrida, a pesar de que el precio bajó, ya remontó un poquito de la caída, siguen siendo precios relativamente bajos. Estamos hablando
de precios cercanos a los 60 dólares por barril, siguen siendo, ya no son los 100 dólares que teníamos hace algunos meses. Es relativamente bajo, pero es un precio moderado, pero todavía con expectativas en los mercados de que el precio tenga gradualmente una tendencia hacia la alza. Recordemos que son proyectos de largo plazo, son proyectos en donde estos 14 bloques de exploración inician una fase de exploración y en caso de éxito exploratorio iniciarán producción, esta primera licitación aproximadamente en el 2019. Entonces las empresas no están viendo puntualmente el precio en el mercado, que ha recuperado un poco del terreno perdido, pero ven hacia adelante también una tendencia positiva. Cuando comparamos la primera licitación, lo que estamos viendo en México con otros países, sí vemos mayor participación, mayor interés, y eso tiene que ver con las cuencas petroleras mexicanas. Cuando Colombia, lo que tú preguntas, Pepe, cuando Colombia hizo su reforma en 2003 y posteriormente, un par de años después, hicieron sus primeras licitaciones, sin duda no había este nivel de concurrencia que estamos viendo. Y la diferencia pues son las cuencas petroleras mexicanas, la riqueza que tenemos en el Golfo de México, son cuencas todavía muy prolíficas que prometen descubrimientos. Y pues sí, la diferencia es que México ofrece muchos atractivos a diferencia de otros países, ¿no? Entonces sí es una participación más nutrida de lo que se observó, por ejemplo, en Colombia, sin duda. Estos 26 postores, por así decirlo, sí, los consorcios y las empresas individuales, ¿todas van a presentar posturas o de aquí al 16 de julio, 15 de julio, algunos pueden decir, no, yo me echo para atrás? Están en su derecho de presentar o no presentar. Son 26 licitantes, 19 van en lo individual, otros 19 agrupados en 7 consorcios, y ellos de aquí al 15 de julio tomarán sus decisiones de en qué bloques participar, porque se puede participar en más de un bloque. Pueden presentar una oferta económica, no solo participar en uno de los 14 bloques, sino en más de uno. ¿Hasta cuántos? Conforme están las bases de licitación actualmente, María Carmen, hasta 5. Tú puedes presentar oferta económica hasta 5 bloques. Entonces, de aquí a entonces están tomando sus decisiones finales de en qué bloque presentar oferta, cuál será esa oferta, y naturalmente, como es normal en estos procesos, habrá posiblemente de estos 26 licitantes precalificados que decidan no presentar. Es perfectamente normal, y varios de estos seguramente no presentarán. La mayoría, presumimos, o un número nutrido de ellos van a participar. Un indicador de ello, les voy a dar 2 indicadores que destaco. Uno, el hecho de que tengas 7 consorcios, 19 empresas participando en 7 consorcios, tú no formas un consorcio para no presentar postura. Entonces, el hecho de que tengamos ya 7 consorcios con 19 empresas participando en estos consorcios, claro, es altamente probable que todos estos consorcios presenten una postura económica. Ese es un indicador de que estamos viendo de que sí va a haber un interés efectivo y de que sí vamos a ver posturas ahí. Otro indicador es en la página de Ronda 1, www.ronda1.mx, donde recibimos las preguntas y respuestas de las empresas. Estamos viendo notablemente un incremento, un disparo en el número de preguntas ya muy puntuales sobre el contrato. Entonces estamos viendo a las empresas ya haciendo preguntas muy puntuales, muy detalladas, un indicador de que hay interés, y hay un interés serio. Sí, Juan Carlos, yo creo que es bien importante, y aunque parezca reiterativo, hay que seguirlo preguntando, porque esa es la expectativa de qué inversiones van a llegar a México y qué producción se va a lograr con estas primeras licitaciones, porque la caída de la producción petrolera nos tiene a todos preocupados. Claro, muy importante, Marco. Estos 14 bloques de exploración de la primera licitación empezarán producción una vez alcanzado el éxito de exploración. Hay una fase de exploración, perforas y tienes, una vez que logres el éxito de descubrir el yacimiento y podamos iniciar producción, estamos esperando que la producción se materialice en 2019. Estos 14 bloques
estimamos pueden alcanzar en conjunto una producción de 80,000 barriles diarios. Las inversiones, ¿cuándo las empezaríamos a ver? La producción, como a punto de 2019, pero las inversiones, esas las vemos en el corto plazo. Nosotros estaremos adjudicando los contratos el 15 de julio. Es un evento abierto a los medios para que ustedes estén ahí al tiempo que abrimos los sobres, el público pueda ver su auditorio, cuáles son las posturas, veamos cuál es la postura ganadora de cada bloque. Se adjudica 15 de julio en un evento abierto a los medios y las inversiones deben de empezar a materializarse pues en diciembre, a final de año, principios del próximo año. Entonces el impacto económico, el efecto económico lo tenemos que empezar a ver último mes de este año, principios del que viene, empezar a ver el efecto económico, la inversión de estos contratos que vayamos adjudicando, y la producción toma un poco más de tiempo, 2019 estimo yo. Pues estamos platicando con Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sobre esta primera licitación que está viendo en la ronda 1. Ya recordemos, 38 empresas interesadas en ella. Es una buena participación para esta reforma energética. 26 grupos en total, 19 empresas individuales, 7 consorcios. Ahora cuéntanos un poco, es utilidad compartida. ¿De qué se trata la utilidad compartida? Que si tú exploras, llevas el riesgo como privado, y si tú logras obtener petróleo, ¿qué pasa? ¿Das la utilidad compartida en dinero? ¿Lo das en producción? ¿Qué pasa? Sí, Pepe, la Constitución permite básicamente 3 tipos de contratos: contrato licencia, contrato de producción compartida y de utilidad compartida. El de producción compartida y utilidad compartida es en principio lo mismo, lo que se comparte al final es una utilidad. La diferencia es que el de producción compartida, el pago al contratista es en barriles, en el de utilidad compartida es en dinero. En esta primera licitación se trata de un contrato de producción compartida. ¿Cómo funciona? Cada año vas a tener un flujo de ingresos por la producción, se permite una deducibilidad de los costos y cada año vas a ver una utilidad. Esa utilidad se va a compartir entre el contratista y el gobierno. El gobierno no invierte nada, pero el gobierno va a tomar el principal porcentaje al final de la utilidad que genera todo el proyecto. ¿Por qué? Porque es la variable de subasta, es la variable de licitación. Ese día, el 15 de julio que estemos abriendo los sobres, lo que vamos a estar abriendo principalmente, y la variable de adjudicación, es quién le da la mayor utilidad al gobierno. El proyecto va a tener una utilidad después de costos. El que le ofrezca el mayor porcentaje de utilidad al gobierno, ese es el que va a ganar la licitación y se le va a dar el contrato. Entonces, esa es la variable de adjudicación, es el que le dé los mayores ingresos al Estado, así lo establece la ley. Y como es un contrato de producción compartida, al final ese porcentaje de utilidad al gobierno, el gobierno lo obtiene en barriles y el porcentaje que le corresponde al contratista lo obtiene en barriles. ¿Existe la posibilidad de que estos 14 bloques, alguno se quedara desierto? Sí, y es una práctica también que ocurre en el mundo, es normal. De todos los bloques que ofrecen los gobiernos en sus licitaciones, hay un porcentaje que se adjudica, hay otro porcentaje que puede no adjudicarse. La experiencia internacional, Mari Carmen, es muy diversa. Depende de qué tantos bloques ofrezcas, qué tan atractivos son. Por ejemplo, un dato que es extremo a nivel internacional, porque tienes todo tipo de experiencias, pero por ejemplo, el 18 de marzo pasado, el gobierno de los Estados Unidos hizo su licitación en el Golfo de México. Ellos ofrecen muchos bloques, ellos ofrecieron más de 7,000 bloques. Órale. 7,000 bloques, pero adjudican del orden del 4%. Y los demás se queda para las siguientes licitaciones. Entonces varía. En el mundo tienes casos como el de Estados Unidos, que adjudicas un porcentaje muy bajo, otros países adjudican 40, 50%, otros 60, 70, varía. En el caso de México, tenemos, como saben, la ronda 1 son 5 licitaciones, en la primera son 14 bloques, luego traemos 5 contratos con 9 campos, luego en la tercera licitación 26 campos, y así vamos a ir teniendo. El porcentaje va a ir variando. Yo espero, pero es una especulación, esto se va a resolver el día de la licitación, pues que podamos adjudicar al menos un 50% y de ahí para arriba, ¿no? Pero va a ir cambiando de licitación a licitación, es una práctica
normal. Los gobiernos adjudican distintos porcentajes, ¿no? Insisto, como desde los norteamericanos que adjudican un porcentaje muy bajo y otros adjudican algo más. Claro. Oye, Juan Carlos, yo te pregunto, en base a este esquema, que me parece un esquema muy atractivo para el Estado mexicano, ¿qué utilidad o de qué monto podríamos estar pensando, considerando que pues México va a optar por la mayor tajada posible en este contrato de utilidad compartida? ¿Cómo cuánto podríamos estar recibiendo o podría estar recibiendo el Estado mexicano? Mira, Marco, ¿qué porcentajes al final, es una pregunta muy importante, al final de toda la utilidad que tenga el proyecto, qué porcentaje podemos estimar que resulte de la licitación? Vamos a la experiencia internacional para tomar una referencia. En la práctica internacional, acuérdense que estas empresas van a pagarle un porcentaje del proyecto al gobierno federal, pero aparte tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y aparte pagan una regalía básica que también está establecida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y aparte tienen que pagar un pago por kilómetro cuadrado del área. Son varios pagos. El principal es el impuesto sobre la renta y el porcentaje que se va a licitar ese día, el 15 de julio. Cuando se suman todos los impuestos que paga un contratista y se mide como porcentaje de las utilidades del proyecto, se le conoce como el porcentaje que toma el gobierno. En la jerga le llaman el government take, el porcentaje de la utilidad que toma el gobierno. Esos porcentajes, ya sumando impuestos sobre la renta, el porcentaje contractual, la contraprestación contractual, el pago por la renta, la regalía adicional, en el mundo como porcentajes de las utilidades están entre un 60% y un 85% aproximadamente es los porcentajes de utilidad total que los gobiernos obtienen. Es decir, al final el gobierno se queda con la mayor parte de la utilidad, que es normal porque estamos hablando de una renta económica, de una renta petrolera. El contratista tiene que tener una rentabilidad razonable en relación con lo que invierte y en relación con el riesgo. Son proyectos de alto riesgo, pero la gran proporción de la utilidad, que es la captura de la renta económica, tiene que ir al gobierno federal, y esa es la práctica internacional. Y qué bueno que se va a hacer así, y esperemos ahí que vaya bien. Oye, hay 3 empresas mexicanas en esta primera licitación de la ronda 1. Estas 3 empresas mexicanas, si nos recuerdas, yo creo que van obviamente haciendo grupos con otras empresas, alianzas. Cuéntanos quiénes son y por qué están ahí, porque es aguas someras. O sea, si le están entrando inmediatamente ya lo fuerte, ¿no? Así es, son 3 empresas, aparte de nuestra empresa petrolera Petróleos Mexicanos, que está participando individualmente, hay 3 empresas mexicanas que están participando en los consorcios. Una de ellas es Sierra, la empresa Sierra, de reciente creación en México. Otra empresa es Petroval y otra empresa es Diabás. Esas son las 3 empresas van en consorcio, las 3. Que van en consorcio. Y puedo mencionarlo aquí. Sierra va en consorcio con una empresa que se llama Talos, de Estados Unidos, y son 3 en el consorcio con Sierra. Está Sierra, Talos y Glencore, que esta es una empresa suiza. Luego Petroval, toda esta información es pública, está en la página de internet www.ronda1.gov.mx. Tu auditorio ahí lo puede ver en el detalle, pero lo menciono ya que me lo preguntan. Petroval estaba en un consorcio con otra empresa, una empresa que se llama Tullow, es una empresa de Inglaterra. Y la empresa Diabás va en un consorcio, son 3 empresas, con una empresa que se llama Woodside, es una empresa australiana, y con Plus Petrol, que es una empresa argentina. Esas son las 3 empresas mexicanas, además de Pemex, que están participando en consorcio. Y el detalle de todos los consorcios y las empresas está ahí, ¿no?, a disposición en la página de internet de www.ronda1.gov.mx. Estas 26 empresas ya al estar precalificadas, automáticamente estarían precalificadas para las otras licitaciones, o tendrían que volver a hacer el proceso. Están prácticamente precalificadas, Mari Carmen, para el segundo proceso. La segunda licitación es también aguas someras, y es por eso lo que apunta Mari Carmen, ya tienen cumplidos prácticamente todos los requisitos. El único requisito adicional que se suma en la segunda licitación es, tratándose de campos en tierra que ya están descubiertos,
y listos para iniciar producción. Ahí se estableció en la segunda licitación un requisito de que las empresas tengan al menos 10,000 barriles diarios de producción acumulada promedio en los últimos 5 años. Es decir, se les pide un récord de que tengan producción, de que muestren experiencia con producción y con un mínimo de 10,000 barriles diarios. El resto de los requisitos son iguales, es decir, prácticamente están precalificadas estas empresas para la segunda licitación. Juan Carlos, en México estamos preparados, tenemos el entramado institucional, legal, para una eventual disputa, una discordia que se pudiera llevar adelante con estos grandes tiburones de las empresas internacionales, estadounidenses, petroleras, porque recuerdo que algún gobernador estadounidense en algún momento nos advirtió y dijo, cuidado, se los pueden comer los tiburones. Buena pregunta, Marco. El armado legal quedó muy sólido. El Congreso, con toda franqueza, hizo un trabajo extraordinario. El armado legal es muy sólido. Estos contratos son contratos que da el Estado, que tienen y que el Estado en su calidad de soberano establece condiciones que están en ley y que luego se plasman en el contrato de rescisión administrativa. O sea, si bien son contratos, el Estado mexicano no pierde su calidad de soberano y de autoridad frente a los contratistas, y en la ley se establecen distintas causales de rescisión administrativa, y la rescisión administrativa es un acto de la autoridad, es decir, que no es sujeto de un arbitraje contractual. Hay distintos temas que pueden ser sujetos de arbitraje contractual, Marco, pero hay cláusulas y elementos muy puntuales que se establecen en la ley en donde el Estado ejerce su soberanía y rescinde automáticamente sin arbitraje cuando existen ciertas causales, como que te entreguen información falsa, como que no cumplan los programas mínimos de inversión, se rescinde y el acto es inmediato por parte del Estado. Pues de verdad muchas gracias, Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por estar aquí. Bueno, pues hay interés en la reforma energética en la primera licitación. Gracias, Juan Carlos. Pepe, muchas gracias, Marco, Mari Carmen. Ya te tendremos el 15 de julio. Primero Dios, 15 de julio, ahí los veo abriendo los sobres conmigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un corte.